Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que he creado con la finalidad de divulgar la ciencia y más específicamente la ciencia que está relacionada con el área de la psicología y todavía más concretamente con un constructo fascinante que se llama la regulación emocional. Me presento, soy el doctor Arturo Enrique Orozco Vargas, soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus Atlacomulco y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Durante los últimos 15 años he realizado distintas investigaciones. Primero comencé realizando estudios referentes a la violencia de pareja, también otros que tienen que ver con la violencia escolar y durante los últimos 5 años con un tema fascinante que se llama la regulación emocional. Y si bien es cierto que estas presentaciones tienen que ver y se pueden utilizar en el ámbito académico y por supuesto científico, mi objetivo principal es llegar a ti que estás fuera de la academia para que desde ahí, al consultar y entrar a mi canal de YouTube y ver esta información, te pueda servir, sí, si tienes que hacer una actividad académica, pero sobre todo para la vida cotidiana porque vas a ver que mucho de la regulación emocional tiene que ver con lo que realizamos todos los días. Entonces, si tú te encuentras en México o fuera del país, si te dedicas a la actividad académica o no, verás que la información que se presenta aquí será de mucha utilidad, porque todos llevamos una vida cotidiana y en esa vida cotidiana, en nuestras actividades de todos los días, se presentan elementos inherentes a nuestras emociones. Y el regularlos, el controlarlos, es un elemento fundamental para nuestro desarrollo integral y nuestra salud mental. Por ello, entonces, quiero comenzar estas presentaciones haciendo una introducción de lo que es la regulación emocional y verás que en el canal de YouTube se irán agregando otras presentaciones que irán desmenuzando todo el mundo de las estrategias de la regulación emocional. Quiero empezar entonces hablándote en cuanto a la regulación emocional de qué son las emociones, cómo las emociones actúan en nuestra vida, qué tienen que ver las emociones con los elementos que están inherentes dentro de ella y a partir de ahí, pues entonces empezar a comprenderlas de mejor forma. Bueno, un primer elemento fundamental es que las emociones están presentes en la vida de los seres humanos en todas las etapas del desarrollo. Si bien es cierto que cuando uno es bebé, pues es difícil identificar con exactitud cuántas emociones tiene un bebé, sí, lo que sabemos es que desde la infancia, en el desarrollo de los seres humanos, comenzamos a experimentar las emociones y ellas nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, hasta el último día de ella estarán presentes. Y entonces, si algo está presente a lo largo de toda la vida, pues entendemos que es muy importante. Y desde ahí, pues, el estudiarlo, el comprenderlo, nos ayudará a que en nuestra vida, pues, tengamos un desarrollo más integral, más completo. Quiero comenzar dándote este referente de lo que es conceptos como afectividad y estados de ánimo para desde ahí poco a poco irnos adentrando a lo que son las emociones. Es decir, vamos a empezar desde lo general hacia lo particular. El término afectividad se encontraría en primer plano siendo la categoría superior que incluiría de manera general a otros términos más específicos, entre los que se encuentran las emociones. Entonces, con el término afectividad se refiere a lo general, ¿sí? A lo que coloquialmente involucra también las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Entonces, el aspecto afectivo es el que cobija a todos estos elementos y nos ayuda a entender ese componente que es distinto al moral, que es distinto al espiritual y sobre todo que es distinto al cognitivo, aunque al final vamos a ver que todos están integrados. La afectividad tiene unos elementos muy particulares. Otro concepto, pues que está muy relacionado, son los estados de ánimo, los cuales están asociados con todas las experiencias pasadas que ha vivido una persona y generalmente no surgen como consecuencia de una situación particular.
son más indefinidos y tienen una duración mayor. Entonces, los estados de ánimo tienen que ver con todo lo que vivimos todos los días, que se va quedando en el pasado. Tienen este componente de ser generales, entonces de no ubicarse y situarse en algo particular que me pasó. Por ejemplo, en la discusión que ayer tuve con mi mamá, no tendrían que ver, no los detonaría particularmente esa experiencia muy específica, sino que se van acumulando con muchos elementos que son más bien generales. Tiene una duración mayor, si bien es cierto que puedo pasar por un estado de ánimo de tristeza durante semanas o incluso meses, un estado de alegría o un estado de tristeza, tienen que ver entonces con este elemento más general. Otro aspecto son los impulsos, que se definen como los procesos internos que incitan a una persona a actuar. Los impulsos son generados por un estímulo muy particular que en la mayoría de los casos produce una conducta inmediata. Entonces esto lo hemos escuchado pues en los medios de comunicación, de tener un impulso, es decir, un estímulo que me llega a mí de forma externa y activa inmediatamente una conducta. Entonces, es lo que me motiva, que me lleva a actuar ante un estímulo que estoy recibiendo. No queda del todo claro, pues, cuáles son sus características particulares, porque vienen otra vez a ser de forma general, aunque el estímulo sí ya tiene una característica más particular. Entonces, si yo veo a una persona que me está apuntando con una pistola, pues ese estímulo particular pues iba a generar inmediatamente una conducta que será seguramente el que yo huya de ese escenario pues en el cual me estoy viendo en peligro. Tanto impulsos como estados de ánimo, como la afectividad, entonces son lo que rodea de manera general a un elemento que ya es más específico, que son los sentimientos, los cuales se refieren a la manera en que nos sentimos al relacionarnos con las personas y las cosas que nos rodean. Entonces, los sentimientos sí ya tienen claramente una relación con un evento, con una persona, con una cosa, y va a generar entonces una respuesta dentro de nosotros, con lo que conocemos como sentimientos. Es un elemento entonces emocional que está identificando en mí y que me hace entonces sentir de cierta manera. Y llegamos entonces a las emociones. Entonces, en ese transcurrir, en ese camino, llegamos al tema que nos interesa, que son las emociones, las cuales se definen como un conjunto de cambios subjetivos que operan en el plano cognitivo, motriz y fisiológico. Entonces, las emociones son cambios. Yo estoy ahorita platicando contigo y de repente puede surgir, llega un estímulo, el cual logro un cambio en mi plano cognitivo, es decir, empiezo a pensar en la cena que voy a tener esta noche. En el aspecto motriz, si recuerdo hacer algo, pues entonces me voy a mover para entonces llevarlo a cabo. Y lo fisiológico, que tendría que ver, por ejemplo, con que me empiecen a sudar las manos. Entonces, esos cambios que se operan, que son subjetivos porque tienen que ver únicamente conmigo en lo particular, van a provocar modificaciones en estos elementos cognitivos, motrices y fisiológicos, los cuales emergen de la determinación consciente o inconsciente. ¿Cuánto de nuestro día pasamos en un estado consciente o inconsciente? Pues bueno, eso va a depender ya de cada persona en lo particular. Pero es lo que sabemos, pues, que en instantes somos conscientes, después somos inconscientes y así transcurrimos todos los días de nuestra vida. Y aquí viene una parte entonces primordial, provocada por un estímulo con un valor positivo o negativo. Esos cambios no surgen de la nada, no son algo mágico, sino que están directamente relacionados con un estímulo, algo positivo o algo negativo. Un estímulo positivo es que vuelvo a ver a un amigo que hace mucho tiempo que no lo veía. Un estímulo negativo, me llega la noticia de que no fui aceptado en un equipo de fútbol. Bueno, pues ese estímulo entonces va a provocar ese cambio.
dentro de un contexto particular. Si yo viviera en un país distinto al que vivo, si yo tuviera una familia diferente a la que estoy, en la que me encuentro, pues seguramente mis emociones serían distintas. Y con respecto a las metas actuales que tiene la persona. Por metas actuales nos podemos referir a una meta grande a largo plazo, por ejemplo, el terminar mi preparatoria, o una meta corta, llegar en la noche y prepararme el lunch de mañana. Pues no tienen que ser metas importantes, pues, en el sentido que van a tener un gran alcance, sino las actividades que vamos realizando todos los días. Y finalmente, entonces, te quiero presentar lo que es la regulación emocional, que es el constructo que te mencioné al inicio, es el que yo investigo y del que voy a ir desmenuzando a lo largo de estas cápsulas. La regulación emocional, entonces, es el conjunto de procesos internos e interpersonales. Entonces, no es una cosa, no es un elemento, sino que son muchos y forman conjuntos de procesos. Es decir, es algo complejo, no es algo sencillo, no es nada más un sentimiento vago y único, sino que confluyen procesos que son altamente elaborados, por medio de los cuales las personas consciente o inconscientemente, otra vez vamos a lo mismo, pasamos del estado consciente a inconsciencia todos los días. Y aquí viene entonces la parte clave, que son capaces de modular, controlar y manejar los distintos componentes que tienen las emociones. Esa es la parte importante de la regulación emocional, que podemos entonces manejar, controlar y modular los elementos emocionales que experimentamos todos los días. Esto, además de hacernos diferentes a los animales, nos permite entonces tener una vida más estable, más integral y con la capacidad de dirigirla hacia las metas que nosotros queramos proponernos. Pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? A través de la modificación de sus propias expresiones, conductas y experiencias. Por medio de esta regulación, de este control, yo voy a modificar mi expresión. Entonces, en vez de reaccionar violentamente diciendo groserías a una persona, lo voy a hacer con palabras distintas. De conductas, en vez de irme a los golpes o a destruir algo, lo voy a hacer de una forma más apropiada. Y de las experiencias, en vez de reaccionar ante la negativa de hacer algo, pues entonces me voy a sumar a la iniciativa que se está presentando. O de los cambios que se pueden lograr en la situación emocional. Y al final, entonces, esas modificaciones van a provocar cambios en todo el contexto de la situación emocional que estoy viviendo. Si es una situación de una problemática fuerte y grave dentro de mi entorno familiar, pues bueno, este control y manejo de las emociones me permitirá cambiar lo que en mí está de la situación emocional producida por la violencia que se gesta al interior de mi familia, por ejemplo. Bueno, pues entonces en esta primera presentación quise únicamente hacer la introducción de los conceptos relacionados con las emociones y específicamente con la regulación emocional. Entonces vimos que vamos de lo general a lo particular, entendiendo pues las emociones como estos cambios que se gestan dentro de mí y cómo esos cambios y esas experiencias emocionales que vivo puedo yo ser capaz de manejarlas y controlarlas buscando objetivos particulares que voy teniendo. Bueno, pues te agradezco entonces tu tiempo en esta primera presentación y dejaré entonces aquí en el canal de YouTube otras presentaciones para que tú las revises y a partir de ahí puedas utilizarlas en tus actividades académicas o simplemente para que sean un medio a través del cual puedes crecer en tu vida personal. Muchas gracias.